aquí muy sano, pero... Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Si no te parece bien, lo puedo saber si lo tienes ahí, ¿vale? Si te molesta, avisa, con toda... Sí. Que entremos en túnel. Estamos hablando de lo mismo nosotros. Nunca se sabe. Vamos a charlar y... Ya tenemos una edad. Buenos días, bos días. Bienvenidos a todos a la inauguración de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Para comenzar el acto procederemos al visionado de un vídeo. Parecía imposible. Cuando me dijeron que teníamos que diseñar la alta velocidad Galicia, me dije... Es el mayor reto y lo más difícil que he hecho en mi vida. Una línea prácticamente recta atravesando decenas de montañas.
Cuando eres niño y quieres ser ingeniero, Ser geólogo, Ingeniera, arquitecto. Arquitecta, geóloga y experta en medio ambiente. Sueñas con un reto así. El 70% de este tramo son túneles y viaductos. Todo eran montañas de 1.000-1.500 metros de altura. Y nosotros pasábamos por dentro. Nunca sabes qué te vas a encontrar a 400 metros de profundidad. Una falla, un granito a lo largo de 2 kilómetros. ¿Cómo no nos iba a llevar más tiempo? Nos adaptamos a todo, luchamos contra todo. Además, cruzamos ecosistemas muy delicados. Animales salvajes, Lobos, zorros, corzos, gamos, Ciervos. desmán ibérico. Y nos hemos ocupado de que ni se enteren de que hay 400 personas pasando a 300 kilómetros por hora. para hacerlo tuvimos que innovar. Cosas que nunca se habían hecho. En un pueblo de Ourense puedo hacer en verano 40 grados y en invierno menos 20. En esas condiciones extremas, montar una estructura de 200 toneladas y un arco de 100 metros de alto. Muchas empresas, miles de personas han trabajado para realizarlo. Son muchos tramos. Cada uno un reto. todo para acercar más Galicia a todos los gallegos y españoles. Puro servicio público. Por eso somos Adif. No ha sido fácil. Y aquí estamos. lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Es todo vuestro. Es todo vuestro. Es imposible que los pocos que estemos aquí podamos representar y poner en valor a toda la gente que ha participado. Para comenzar las intervenciones, toma la palabra la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez Jiménez. Muy buenos días a todas y a todos. Majestad, vicepresidenta segunda del Gobierno, presidente de la Xunta de Galicia, alcalde de Ourense, presidente del Gobierno, evidentemente, delegado del Gobierno en Galicia, secretaria de Estado de Transportes, vicepresidenta segunda del Congreso, presidenta de Adif, secretario general de Infraestructuras. Muy buenos días a todo el mundo. Me dejo a mucha gente, seguro que estáis aquí, pero un saludo a todos y a todas, a las autoridades y, en fin, en un día que me atrevo a calificar de histórico, y es un día que, como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde luego que asistir a la llegada a Galicia de la alta velocidad ferroviaria. Ha sido una tarea de muchos años en la que, en mayor o menor medida, han participado distintas administraciones y gobiernos. Coronamos hoy un proyecto de país que nos transforma como sociedad y que, al acercar a las personas y a los territorios, nos hace, sin duda, mejores y nos hace también más fuertes. Me gustaría dedicar estas palabras a todos aquellos que han trabajado en esta línea, a quienes han horadado la treintena de túneles y han levantado los más de 30 viaductos de este último tramo de 119 kilómetros, a quienes con su esfuerzo han culminado esta línea que hoy supone, desde luego, una labor titánica con la bellísima orografía de Galicia. Han dado muestras de un verdadero heroísmo al que se refería Castelao y que consiste en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos. Son ellos los que han conseguido que hoy podamos empezar a conocernos un poco mejor y que por fin
nos sintamos vecinos y no primos lejanos. Son ellos los que nos han permitido saldar una deuda histórica con esta tierra, los que han hecho posible acabar con una vieja injusticia. Una infraestructura como esta, que de verdad mejora la movilidad colectiva, puede cambiar muchas cosas. Conectar de manera ultrarrápida a casi el 30% del Producto Interior Bruto de España y a más del 25% de su población, que crea riqueza y genera múltiples oportunidades de desarrollo personal y también de desarrollo colectivo. Vertebrar el país y ganar en cohesión hace que nuestra democracia progrese, porque consolida uno de sus pilares fundamentales, que es la igualdad de todos los ciudadanos. Una igualdad que es esencial para enfrentar nuestros retos territoriales, demográficos y también socioeconómicos. Si el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares, la alta velocidad a Galicia devora los interminables kilómetros que antes nos separaban. La cercanía es el mejor antídoto contra el olvido. Aproximarnos representa un beneficio colectivo porque fortalece los afectos mutuos y promueve los intercambios económicos y culturales. Todo eso es lo que significa la línea que hoy se pone en servicio, clave además en la transición de nuestro país hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. De ahí la importancia que desde el Gobierno damos al ferrocarril, cuya modernización en Galicia no se detiene con la llegada del AVE. Para el próximo año hay presupuestadas otras muchas actuaciones por importe de más de 400 millones de euros. Ese es un ejemplo, pero desde luego esto lo que significa es que la Galicia aislada y brumosa que describía Valle Inclán hoy por fin es historia. Muchas gracias. A continuación, interviene el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Buenos días. Buenos días a todos. Resulta obligado comenzar este acto manifestando en nombre del pueblo gallego y en el mío propio un sentimiento de profundo agradecimiento a Su Majestad el Rey por honrarnos con su presencia en una jornada tan señalada para nuestra tierra. Señor Presidente del Gobierno, señora Vicepresidenta, señora Ministra, alcalde de la ciudad, presidente del Parlamento, autoridades, delegado del Gobierno, secretario de Estado, queridos vecinos, queridos amigos. Galicia vive un momento histórico e incrementa nuestra emoción el hecho, insisto, de poder celebrarlo con el jefe del Estado y con el presidente del Gobierno. Algo que sin duda añade un enorme valor simbólico a este acontecimiento, que sin duda todos los que estamos aquí y todos los gallegos recordaremos mientras vivamos. Esta comunidad vive, en efecto, un día grande. Al cruzar el AVE la puerta de Galicia, por Agudiña, y adentrarse hasta la ciudad de Ourense, los gallegos hemos alcanzado una meta largamente esperada y también intensamente demandada. Llega este ansiado hito, precisamente cuando estamos inmersos en la conmemoración de otros dos hechos de gran trascendencia para Galicia. Por una parte, este año hemos venido celebrando el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Sin duda, han sido los 40 años de mayor libertad, de mayor progreso, de mayor prosperidad y de mayor bienestar de toda nuestra historia. Es inevitable, por tanto, interpretar la culminación de las obras de la línea de alta velocidad como también un éxito colectivo de esta tierra. Estoy convencido que el AVE que ha llegado a esta ciudad gallega, a Ourense, y por tanto a Galicia, porque los gallegos, a pesar de múltiples y diversos inconvenientes, nunca hemos renunciado a lograrlo.
y por eso les corresponde a todo este pueblo de Galicia el ser felicitados. Por otra parte, el segundo acontecimiento que estamos viviendo es la oportunidad inédita de festejar este doble año santo que se erige como uno de los grandes motores de recuperación y de reactivación económica y social frente al golpe brutal de la pandemia de coronavirus. La puesta en servicio a partir de mañana de los viajes comerciales entre Madrid, Castilla y León y Galicia surge como un activo de valor incalculable para aprovechar al máximo el potencial turístico del Xacobeo 21-22. Pero eso también estamos de enhorabuena y asumimos como un deber y una responsabilidad trabajar de forma intensa para ofrecerle a los visitantes lo mejor de Galicia, que créanme es mucho. Durante varios años hemos lamentado el retraso acumulado por las obras de construcción de esta gran infraestructura, mientras observábamos cómo se disfrutaban en otras zonas de España. Ahora el tren de alta velocidad está aquí. No hemos podido situarnos entre los primeros territorios, pero no vamos a malgastar ni un minuto de tiempo para hablar del pasado. Estamos decididos a aprender de las experiencias de otras comunidades, de sus errores y de sus aciertos, para obtener del AVE toda la rentabilidad que el AVE va a traer a Galicia. El día de hoy, de manera especial, es un gran día para Ourense, para esta ciudad y para esta provincia. Lo cierto es que por la peculiar configuración de la red ferroviaria interior de Galicia, mientras no se pongan a disposición los trenes de alta velocidad de rodadura desplazable, el AVE deberá detenerse en esta estación. Es irrenunciable, por tanto, que el resto de ciudades gallegas puedan sumarse cuanto antes al mapa de servicios de alta velocidad ferroviaria, y es imprescindible, pues, que se cumplan con los tiempos de conexión de poco más de 3 horas entre Madrid y todas las ciudades gallegas, cumpliendo así la propia planificación ferroviaria aprobada y comprometida de manera idéntica por los distintos gobiernos de España, para poner así en valor la multimillonaria inversión del AVE del noroeste. También es un objetivo razonable aspirar a sacar el mayor rendimiento de las estaciones de Ourense y de Agudiña, con las 2 paradas del AVE en Galicia, proporcionándole a las comarcas cercanas, incluido el territorio hermano, que es el norte de Portugal, un acceso adecuado a la alta velocidad ferroviaria. Reducir hasta 2 horas 15 minutos el tiempo de viaje entre Madrid y esta ciudad supone en realidad abrir también un nuevo interesante camino a Galicia que muestra a Ourense como el primer escaparate. El AVE supone implantar nuevos modelos de hacer turismo. Esta tierra, referente por su tradición termal, patrimonio histórico y natural, con su consabida riqueza gastronómica y vitivinícola, la comarca y denominación de origen de Monterrey, del Ribeiro y de Rías Baixas, es un arma poderosa de conquista al servicio de toda Galicia. Ourense se convierte con el tren de alta velocidad en el gran centro nodal del turismo de Galicia. Tiene ya aquello que deberá llegar también pronto al resto de nuestras ciudades. Un ferrocarril capaz de constituir, por tiempos de viaje, por precio del billete y por oferta de frecuencias, una alternativa sólida al avión y un recurso de gran eficacia para la atracción turística. La presencia de Su Majestad el Rey, la presencia del presidente del Gobierno, evidencia que el de hoy es también un gran día para España. La idea de alta velocidad son las arterias que mejor pueden comunicar un país. Ahora la red se amplía, llega por fin hasta el noroeste peninsular y nos convertimos así en una nación más vertebrada y más cohesionada. El deseo de Galicia siempre ha sido ese, estar más cerca de la realidad que con orgullo pertenece. El camino del AVE es largo y se ha construido entre muchos. Lo han hecho los ingenieros, los trabajadores públicos, las empresas, que afrontaron el colosal desafío que puso ante ellos una orografía, como refería el vídeo, extremadamente compleja, probablemente de las más complejas de Europa.
los más de 4.700 millones invertidos tan solo en la construcción de los 326 kilómetros que separan Olmedo de esta ciudad de Ourense ilustran la dificultad que ha supuesto la ejecución de la línea de alta velocidad Galicia, una larga sucesión de kilómetros y kilómetros de túneles y de kilómetros y kilómetros de viaductos. Es también la meritoria labor, ¿por qué no?, de los responsables públicos que desde el Gobierno de España trabajaron por sacar adelante esta infraestructura. Permítame agradecer en nombre del pueblo gallego a los 4 presidentes del Gobierno, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Merecen hoy todo nuestro reconocimiento por su aportación a las distintas fases de impulso y construcción de esta fenomenal infraestructura. Y también los ministros de Fomento y Transportes, que escucharon nuestras demandas y sumaron siempre para atenderlas. Desde el primero, Francisco Álvarez Cascos, a José Blanco, hoy aquí presente, a Ana Pastor, también presente, a Íñigo de la Serna, a José Luis Ábalos y también, por supuesto, a la ministra Raquel Sánchez. Tras la construcción del AVE a Galicia, hay una voluntad de hacer justicia con una tierra en la que tradicionalmente las infraestructuras de comunicación se desarrollan mucho más tarde que el resto de otros territorios. Quisiera poner en valor el hecho de que esa voluntad se demostrase con más rotundidad y fuerza precisamente cuando más difícil era hacerlo, en la peor crisis económica que hemos vivido, incluso superior a esta, y en medio de voces que cuestionaban desde otras latitudes el sentido de esta intervención, de esta infraestructura. Majestad, presidente, Galicia es un buen lugar para invertir. Merece la pena hacerlo. Estoy seguro de que pronto tendremos la ocasión de demostrar que esta enorme, ingente cantidad de dinero público ha merecido la pena porque va a ser rentable. Sirva, por ejemplo, la exitosa acogida del eje atlántico, que tras superar la puesta en servicio en el año 2015 se convirtió en un año en la línea de media distancia con más pasajeros de España, superando los más de 3 millones de viajeros a los que hacía referencia la ministra de Transportes en una entrevista este fin de semana. Galicia quiere y puede contribuir a la prosperidad de España y de Europa, si cuenta con los instrumentos adecuados. Y a este fin responde nuestra demanda de que se complete la modernización de la red ferroviaria interior, llevando los beneficios de la alta velocidad ferroviaria también hasta Ferrol y hasta Lugo, y despejando las sombras de incertidumbre sobre las conexiones ferroviarias de Vigo y la conexión de Galicia con Portugal, a fin de finalizar el AVE Atlántico Ibérico. Desde ahora estamos mejor preparados para progresar juntos. Es nuestra obligación aprovechar este camino que se abre en beneficio del gran conjunto que formamos. Debemos continuar andando. Hoy es un gran día para Ourense, también para Santiago, y para Coruña, y para Lugo, alcaldes que veo desde aquí, así como al presidente de la Diputación de Lugo, al presidente de la Diputación de Coruña y al presidente de la Diputación de Ourense. Pero también es un gran día para España. Gracias a todos los diputados y a todos los senadores por las amplias discusiones que han mantenido ustedes durante todos los periodos de sesiones de las últimas legislaturas. Gracias nuevamente a todos aquellos que lo han hecho posible. Gracias a Su Majestad el Rey por honrarnos con su presencia en Galicia en esta fecha histórica y gracias al Gobierno de Pedro Sánchez por fin poder recibir al presidente del Gobierno de España, junto con Su Majestad el Rey, la vicepresidenta segunda, la ministra de Transportes, las autoridades de la Administración Central que nos acompañan y darles un abrazo en la comunidad del abrazo, que es Galicia. Aunque por cuestiones de coronavirus y de protocolo esto no será posible, sí les puedo asegurar que los gallegos no vamos a olvidar esta fecha histórica. Para nosotros es un antes y un después. Para nosotros el tren de alta velocidad supone poder competir en términos de igualdad y de equidad con el Mediterráneo, con el sur, en definitiva con la mayor parte de España. Estoy convencido, ministra,
que esta inversión la vamos a rentabilizar y estoy convencido que si conectamos las ciudades conforme a los tiempos de Adif, vamos a tener uno de los lugares de mayor confluencia de pasajeros de AVE, porque la gente, si le dan oportunidad, quiere venir a Galicia. Nada más y muchas gracias. Cierra las intervenciones el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Majestad, presidente de la Xunta, vicepresidenta, ministra, autoridades de las instituciones gallegas y de Castilla y León que también nos acompañan en este acto. Hoy, como decía el presidente de la Xunta, nos reunimos en Ourense para celebrar una ocasión que merecidamente todos coincidimos en calificar como histórica, como decía la ministra Raquel Sánchez. Lo es en primer lugar porque culmina ese largo proceso que se inició en el año 2007 con la puesta en servicio del túnel ferroviario de Guadarrama, 14 años de proyectos, de obras que ahora por fin alcanzan un objetivo y es la llegada del AVE a Galicia. Por eso quiero que mis primeras palabras sean para las mujeres y los hombres que con su trabajo, como hemos visto en el vídeo, y también con su determinación y constancia, han hecho posible este momento tan especial para Galicia y para España. No ha sido un recorrido fácil, lo saben ustedes todos muy bien. A los retos técnicos propios de una infraestructura de esta envergadura hubo otros que añadir, complicaciones coyunturales derivadas de la anterior crisis financiera. Y desde el Gobierno de España siempre hemos tenido claro que el AVE a Galicia era una absoluta prioridad, era una prioridad absoluta. Por eso, pese a la conmoción de la pandemia a la cual antes ha hecho referencia el presidente Feijóo, en octubre de 2020 conseguimos poner en servicio el tramo de 110 kilómetros entre Zamora y Pedralba de la Pradería, que supuso ya el mayor ahorro de tiempo en el viaje en tren entre Galicia y Madrid desde el año 2007. Ahora, un año después, completamos la primera línea de alta velocidad entre Galicia y la Meseta Central con la inauguración del tramo Pedralba-Ourense, un recorrido de casi 120 kilómetros, con un paisaje ciertamente espectacular, como hemos podido disfrutar, con 31 túneles y 32 viaductos que dan buena idea de la enorme complejidad y del entramado de construcción que se ha tenido que desarrollar durante estos largos años. Yo estoy convencido, estoy seguro de que todos los que estamos aquí presentes compartimos también la convicción de que el esfuerzo ha merecido la pena. El dato habla por sí solo. Si antes de 2018 el trayecto por tren entre Ourense y Madrid duraba casi 4 horas y media, hemos reducido ese tiempo a tan solo 2 horas y cuarto. Y no solo eso, al convertir Ourense en un centro yo diría clave, de distribución de alta velocidad, recortamos igualmente de forma proporcional los tiempos de viaje entre Madrid y el resto de las grandes ciudades gallegas. Aproximadamente, tengo aquí los datos, 1 hora menos para llegar a Coruña, a Santiago, a Vigo, a Lugo, a Pontevedra, a alcaldes, alcaldesas, y casi 1 hora y media menos para hacerlo a Ferrol. Y además esta reducción de tiempos viene acompañada de un aumento muy significativo del número de servicios que llega incluso a doblarse en algunos casos. En definitiva, se trata de un verdadero vuelco en la conectividad de Galicia con el centro peninsular que, por supuesto, no va a terminar aquí. Como saben, la próxima llegada de los nuevos trenes de Talgo, conocidos como Abril, va a hacer posible recortar estos tiempos en 20 minutos, gracias a la mayor velocidad comercial que se pueda experimentar, y el hecho de disponer de ancho de vía variable les va a permitir alcanzar a todas y cada una de las capitales gallegas. Y en esta segunda fase vamos a realizar el resto de las intervenciones contempladas para completar lo que, como bien nos recuerda siempre la ministra, es ya la próxima gran línea de alta velocidad en España, que es la que va a arrancar de la línea Madrid-Valladolid y va a finalizar en Santiago de Compostela, donde enlaza con el eje atlántico gallego que va de Ferrol a Vigo y hasta la frontera con Portugal. En definitiva, una infraestructura con una inversión, aquí se ha referido por parte de la ministra, por parte de la Administración General del Estado, de 10.950 millones de euros, es decir, muchísimo dinero, de lo que llevamos ya ejecutados más de 10.060 millones de euros, casi el 92% total del previsto. Hoy, pues,
celebramos la consecución de un hito histórico, pero si ese hito histórico resulta decisivo y para el conjunto de la población gallega, yo creo que, como decía al principio, no lo es solo para culminar un largo camino, sino sobre todo por la forma en la que nos proyecta el futuro, tanto a Galicia como a España. Y yo tengo la certeza de que así lo siente el conjunto de la sociedad gallega. Miren, en estos últimos días generalmente recibimos muchísimas comunicaciones los presidentes, tanto estoy convencido los presidentes autonómicos como el presidente de la Administración General del Estado, el presidente del Gobierno. Decía que en estos últimos días hemos recibido muchísimas comunicaciones en relación con esta inauguración, el presidente. Personas, por ejemplo, como Ana, que es una gijonensa que lleva aquí 25 años y cuyo hijo trabaja ahora mismo en Madrid. Y ella misma me decía en su carta que para Galicia el AVE es mucho más que un tren entre ciudades. Representa el corazón de la histórica demanda de infraestructuras que esta tierra lleva realizando durante muchísimo tiempo a la Administración General del Estado. La conectividad es clave para romper la sensación de aislamiento que Galicia ha conocido durante demasiado tiempo a lo largo de muchísimos años, y en este sentido la fuerza transformadora de la línea de alta velocidad gallega resulta indudable. Porque detrás de cada una de esas reducciones en tiempos de viaje, a la cual antes he hecho referencia, hay una formidable ventana de posibilidades para modernizar la realidad económica y social de Galicia. Porque va a facilitar, por ejemplo, la movilidad entre grandes ciudades, propiciando el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio, la transmisión directa de conocimiento, también de innovaciones, la ampliación de las sinergias, la colaboración entre particulares y las empresas entre distintos territorios. Y junto con ello, va a suponer un impulso incuestionable a la industria turística tan importante también para esta tierra, con un maravilloso patrimonio natural, cultural, monumental, gastronómico, haciendo crecer una demanda que le va a permitir explotar aún más su enorme potencial. Y una cuestión que no es menor, y a mi juicio es de máxima importancia, porque tenemos ante nosotros la ocasión de demostrar que una gran línea de alta velocidad como es esta, que une el centro peninsular con el eje atlántico, puede y debe actuar como un sólido factor de cohesión territorial y, por tanto, de cohesión nacional, conectando de forma efectiva con la red de carreteras y también los servicios de cercanías y los accesos portuarios. Por eso, en los presupuestos generales del Estado del año 2022, solo las partidas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana van a contemplar un aumento del 33,7% de la inversión general para Galicia, con un énfasis muy especial en las distintas infraestructuras, porque únicamente mejorando la intermovilidad vamos a conseguir combatir de forma mucho más efectiva ese reto que supone el reto demográfico, es decir, el reto vinculado con la despoblación de nuestro país. Quisiera terminar con una reflexión. Miren, en esa misma carta a la cual antes hacía referencia, esta vecina de Ourense me pedía algo con lo que estoy completamente de acuerdo. No digamos simplemente que traer el AVE a Galicia es una cuestión de justicia con esta tierra, que lo es, porque no solo beneficia a miles de personas como Ana o como su hijo Tomás, es un enorme beneficio para el conjunto del país, para España. O dicho de otra manera, España necesitaba este AVE tanto o más que lo necesitaba Galicia. Porque en la nueva realidad económica en la que nos estamos, entrando, en la que estamos entrando, Galicia está llamada a jugar un papel, yo diría que fundamental, protagonista, en transición energética, en desarrollo sostenible, en combatir eficazmente el reto demográfico, en crear alternativas en las zonas rurales gracias a la digitalización y a la mejora de las infraestructuras. Necesitamos la mejor versión de Galicia para contribuir de forma decisiva a la transformación y a la modernización de España. Y no me cabe duda de que la línea de alta velocidad que hoy inauguramos es un paso decisivo en esa dirección. Este acto, señoras y señores, Majestad, congrega representantes de todos los niveles de la Administración General del Estado y de también las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, en fin, órganos legislativos y, sin duda alguna, también municipios. Y lo digo porque en esta celebración común, que sin duda alguna representa la mejor expresión de lo que significa esta obra en sí, sí quisiera, como ha hecho antes el presidente Feijóo, reconocer en todos y cada uno de los presidentes del Gobierno de España, en todos y cada uno de los presidentes del Gobierno de la Xunta de Galicia, ese impulso, esa determinación y esa voluntad común del conjunto de la sociedad gallega.
porque al fin y al cabo la alta velocidad lo que hace es unir ciudades, unir empresas, unir comunidades políticas, pero sobre todo lo que hace es unir personas. Y ese camino de la unidad es el que nos permite alcanzar los objetivos más ambiciosos como el que hoy estamos celebrando. Así que muchísimas gracias y enhorabuena al pueblo gallego. Para finalizar el acto, invitamos a los componentes de la primera fila a subir al escenario para hacer una fotografía conmemorativa del día de hoy. Ya tengo instrucciones. Sí, que lo he hablado con Martín, lo tengo coordinado, tranquilo. Voy a dar instrucciones de que la gente se siente y todo eso. Sí, ya lo he hablado con Martín. Sí, chao. Yo era para asegurarme de que venías y que no te ibas a quedar tirada. Muchas gracias, Marisa. El acto ha finalizado. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que dentro de unos minutos iniciemos el embarque para el tren de regreso a Madrid. Muchas gracias a todos por su asistencia.